En una España donde hay tanto periodismo basura y donde hay tantos periodistas mercenarios, que haya gente como Clemente y Carolina son, pues eso, un rayito de luz en mitad de la noche. Sin embargo, a Clemente y a Carolina la Fiscalía les pide 2 años de prisión y multa de 20 meses. La acusación particular, ejercida por un miembro de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, 4 años de cárcel. Su delito, grabar un documental en el monumento de los caídos de Pamplona y utilizar una cámara oculta para grabar una misa ilegal. La misa de una hermandad fundada en 1939, cuando terminó la guerra, por excombatientes reguetés para, dicen literalmente, mantener íntegramente y con agresividad, si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la cruzada por Dios y por España. Es decir, para matar a gente que no piensa como ellos. El juicio de Clemente y Carolina ha quedado visto para sentencia, como la democracia en España, vista para sentencia. Si no paramos a los locos que sueñan con regresar a la dialéctica de la por ellos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa, Carolina y Clemente. Decía Larra que escribir en España es llorar, hacer un documental que es... berrear. Pues ya se ve, se ha convertido en una aberración, en un auténtico esperpento, ¿no? Un auténtico esperpento, es como lo has dicho, es una hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz que se crea en el año 39 por un obispo, el obispo de Pamplona, en diciembre del 39, y por miembros de excombatientes requetés, es decir, los responsables de la gran mayoría de asesinatos que se produjeron en Navarra a raíz del golpe de Estado. Bueno, pues ellos son los que nos denuncian por intentar incorporar, digamos, al documental las misas que celebran todos los días 19 de cada mes en la cripta del Monumento a los Caídos, como has dicho, ¿no? Claro, es decir, que la idea de esta gente sigue siendo pues eso, jugar con baraja marcada, ¿no? Dicen, bueno, acepto la democracia, pero sigo, ¿no?, en la misma cripta celebrando a tipos además que son los realmente instigadores del golpe del 18 de julio del 36. Los principales golpistas, el director, Emilio Mola y José Sanjurjo, ¿no? Entonces, bueno, ya fueron exhumados en noviembre del 16, pero ellos continúan celebrando estas misas en esa cripta, en ese paisaje absolutamente dantesco, y unas misas que, como se dijo en el juicio, ¿no?, en la última sesión del juicio, pues lo único que persiguen es humillar a las víctimas, ¿no? Claro. Es un constante enaltecimiento del golpismo, enaltecimiento del franquismo y una humillación constante y permanente a las víctimas. No hay que olvidar que en Navarra fueron más de 3.500 las víctimas en una zona en la que no hubo frente de guerra. Todo fue una auténtica limpia política. Carolina, estéticamente es como recrear el horror, ¿no? Sí, es como volver al pasado. Desde luego, durante todo este año y todo el proceso que hemos ido siguiendo, la verdad es que ha sido como una especie de vuelta al pasado y de algo que no queríamos ni creer ni podíamos imaginar que nos iba a pasar, ¿no? Y que nos estaba pasando paso a paso. O sea, la policía que viene a buscarte, un juez de instrucción que la primera pregunta que te hace es ¿qué opinas de esas misas? Y ya dices, estoy en otro espacio, ¿no? Y luego para decirle lo que usted sí es un demócrata, ¿no? Bueno, o sea, eso es algo que, bueno, yo le contesté, yo le dije que esas misas, yo opinaba, esperaba lo mismo que él, ¿no? Que si eran misas ilegales, pues que la justicia acabara con ellas, no los ciudadanos, entre otros, pero fundamentalmente la justicia, ¿no? Y luego, estéticamente, un juicio es una humillación, se juzga a quien se juzgue, ¿no? Y realmente ese escenario, ¿no?, que montan ellos disfrazados de negro, de poder, en sus sitios, tú ahí en una silla mala, esperando a que ellos te digan si eres bueno o eres malo, si has hecho bien o has hecho mal, forma parte de una performance, yo creo, esperpéntica para todo el mundo, ¿no? Claro, y en Navarra, ¿no? Es decir, que con esa figura, ¿no?, de los jueces como parte, ¿no?, de la alta sociedad, Navarra y unos periodistas críticos que se han dedicado, ¿no?, en el caso de vosotros dos, ¿no?, a hacer reportajes, ¿no?, de gente golpeada, de los humillados, de los olvidados de la tierra. Entonces es como los responsables de mantener esa fachada, ¿no?, de honorabilidad, de mantener la victoria de los que ganaron la guerra en el 39 y por otro lado los que quieren develar toda esa mierda que hay detrás de toda esa carcasa vacía. Totalmente, ¿no? De hecho estamos muy decepcionados primero con la policía. No hay que olvidar que el jefe de la policía de Navarra fue destituido hace poco por unos tuits en los que ensalzaba a Tejero, y ese jefe de policía era el responsable de la policía en Navarra mientras se hacía
nuestra investigación, y luego estamos completamente decepcionados con el Poder Judicial, tanto con el juez de instrucción, que admite a trámite, ¿no?, una querella promovida por un espectro del pasado, como es esta Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, y la Fiscalía, ¿no?, que en vez de defender a los ciudadanos, ¿no?, y el interés público, que es lo que dice su propia Constitución, bueno, pues se dedica a ampararlos, ¿no? Entonces la decepción es absoluta, estamos ante una auténtica aberración. Hay una cosa que me llama la atención, que son dos elementos que no están en el día a día. Uno es, ¿no?, si realmente está vigente o no está vigente la ley de memoria histórica. Yo creo que no. O sea, está vigente evidentemente sobre el papel, pero en este caso no está vigente, porque una misa que está humillando a un montón de víctimas, que se hace en un espacio público cedido por el ayuntamiento a una hermandad, es que eso hay que entenderlo, el espacio donde la hermandad tiene la cripta, donde estaban enterrados Mola y Sanjurjo, pertenece al ayuntamiento y se lo cede a la Iglesia, es decir, ahí hay varios cómplices, no solamente la hermandad, sino también la Iglesia, el arzobispado, que permite que esas misas se realicen, y un ayuntamiento que esperemos que el ayuntamiento hará el cambio a día de hoy, y sobre todo con todo esto que ha pasado, corte radicalmente las misas, pero hasta ahora se siguen realizando, ¿no? Claro, y esa era la siguiente pregunta, es decir, que frente a una iglesia que decide colocarse, ¿no?, al lado de la extrema derecha, uno debiera pensar que el ayuntamiento, ¿no?, de Pamplona en este caso, debiera ponerse al lado de los que defienden la ley, ¿no? El ayuntamiento se posicionó hace unas semanas diciendo que, bueno, va a entablar conversaciones con el arzobispado para hacerse con el control de la cripta y clausurarla, ¿no? Lo que sí es... Tarde piaste pajarito, ya, es cierto. En Galicia. No hay que olvidar que la hermandad depende directamente del arzobispado de Pamplona y Tudela, entonces el arzobispo de Pamplona ahora mismo podría disolver la hermandad y terminar con sus actividades. No lo hace. Otra cosa al respecto de lo que hablábamos, ¿no?, de la ley de memoria histórica, que impide, bueno, celebraciones de exaltación franquista en espacios públicos, pero aunque fueran privados, ¿no? El otro día, hablando con María Eugenia Rodríguez Palop, ¿no?, planteaba que ¿por qué se puede delinquir también en espacios privados? Claro, o sea, ¿no? ¿Por qué? Si te violan en Exactamente. Efectivamente. En un espacio privado deja de ser delito en tu casa, efectivamente. como es el dormitorio matrimonial, ahí no hay ella delito. ponía el símil ese, exactamente, de no, la violencia de género en matrimonio hasta hace bien poco no era considerada violencia de género, era un derecho, ¿no?, del hombre a violar a la mujer. Exacto. Y era un espacio privado, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, estas misas están violando mensualmente a un montón de víctimas que no solamente tienen el terror de lo que les ha pasado, sino que además siguen año tras año en el siglo XXI viendo cómo se les sigue violando, reforzándose, ¿no? Es que... Uno de los puntos culminantes de esta aberración fue cuando la fiscal, en su alegato final durante el juicio, dijo que la cripta podía ser considerado como el salón de estar de cualquiera de nuestras casas. Estamos hablando de una cripta en la que están enterrados los dos golpistas principales, iniciadores del golpe de Estado. No puede ser. Detrás de todo esto hay de siempre, ¿no? Esta gente juega con las cartas marcadas y tiene siempre como apoyos en el aparato del Estado, en la policía, en la judicatura, en la Iglesia, en las leyes, en funcionarios, ¿no? Y al final ellos sienten, ¿no?, que esto sigue siendo su cortijo. Les ves a los políticos cuando se expresan, ¿no?, defendiendo este tipo de cuestiones, notas pues esa sensación, ¿no?, de que están ahí porque ganaron una guerra, ¿no? Y parece que sigue siendo como la justificación de la derecha en este país. Efectivamente. Sí, ganaron una guerra. De hecho, el monumento a los caídos de Pamplona es eso exactamente, ¿no? Es un monumento de humillación. Está en el centro urbano. ¿no? A los que cayeron dando un golpe de Estado y que el pueblo salió a la calle a pararles los pies. Bueno, en vez de ser los héroes, ese pueblo que se echó a la calle a parar los pies al fascismo, resulta que es al revés. Es un edificio que domina la ciudad. Es decir, que sigue dominando la ciudad visualmente como punto arquitectónico y también efectivamente como punto de quiénes son, seguimos aquí y aquí estamos, ¿no? En el documental, a sus muertos que os tienen esta terrible situación, ¿qué queríais contar? Bueno, queríamos plantear cómo trabaja el monumento a los caídos en la ciudad, cómo trabaja en el espacio urbano. Bueno, pues no hay que olvidar que lleva erigido desde los años 40 y sigue presente, ¿no? Ahora mismo el propio ayuntamiento tiene abierto un concurso de ideas porque la polémica dentro de la ciudad sigue presente, ¿no? ¿Qué hacemos con el monumento a los caídos, ¿no? Fue las jornadas para las cuales hicimos este documental, ¿no?
¿qué hacemos con ese engendro, ¿no? Hay quien es partidario de resignificarlo, esa palabra que a mí de luego no me gusta nada. Hay quien es partidario de demolerlo, pero bueno, mientras tanto sigue ahí, sigue presidiendo la ciudad desde un entorno absolutamente urbano. Es el segundo monumento de exaltación franquista más grande del Estado español, después del Valle de los Caídos, y el único que está en un entorno urbano, ¿no? Y de repente nos enteramos de que hay el segundo monumento de exaltación al franquismo más grande de España, porque a dos periodistas honestos les quieren achacar una supuesta, ¿no?, grabación legal, y además no está claro, ¿no? Porque inicialmente lo que hicisteis fue establecer ahí una ventilla, una ventana de ventilación, una rejilla de ventilación, ¿no? Bueno, una rejilla de ventilación que además fue abierta ilegalmente por los propios miembros de la hermandad, porque bueno, en el año 98 el arzobispado donó el monumento en su totalidad al Ayuntamiento de Pamplona, se hizo con la propiedad del monumento, pero el arzobispado se reservó la cripta para sus celebraciones religiosas, ¿no? Entonces, bueno, esa cripta se aisló físicamente, pero en algún momento dado, pues los propios miembros de la hermandad abrieron esta rejilla de ventilación. Yo vi que estaba esa rejilla y, bueno, pues un día decidí bueno, que la mejor forma de incorporar esas misas al documental era grabar a través de la rejilla. Y bueno, pues La parte de la rejilla es del ayuntamiento, la parte esa. Sí. Sí. Todo el edificio es del ayuntamiento realmente. Y nosotros pedimos permiso al ayuntamiento. Sí. Según la Fiscalía, grabasteis con ánimo de atentar contra la intimidad de la hermandad. Es como grabar al Ku Klux Klan y que te digan, ¿no? ¿Qué hace usted grabando en la intimidad al Ku Klux Klan? Claro, eso es lo que, Sí. pues, en el alegato final la fiscal dijo que nuestro único interés era violar la intimidad de la hermandad, ¿no? Nosotros lo que le contestamos en el propio juicio fue que es lo que haga esa hermandad en esa cripta nos interesa a todos, ¿no? Como decías tú antes, es de interés general absoluto, ¿no? Es una gente que dio un golpe de Estado, es una gente que asesinó solo en Navarra más de 3.500 personas, y las misas o lo que hagan en esa cripta es que nos interesa a todos. Ya. Tenemos derecho a saberlo, ¿no? Más de 1.500 personas hemos firmado, ¿no?, un manifiesto donde denunciamos, ¿no?, este ataque a la libertad de expresión, que en absoluto no entendemos. Yo soy parte de esa gente que me parece un escándalo, ¿no?, que se ha considerado un delito narrar, ¿no? Bueno, pues a esta gente que está cometiendo realmente un delito, una exaltación del fascismo, de la violencia golpista, y a mí me gustaría que fuera al revés, ¿no?, que la Fiscalía fuera la que se personase, ¿no?, persiguiendo el delito, no a los que nos hacen saber que hay un delito. Tiene la obligación, de hecho, de hacerlo. Para nosotros fue el mayor shock, ¿no?, cuando de repente se vio claro quién se personaba en el juicio, porque al principio era un poco confuso, y la Fiscalía dijo además, al principio del juicio, empezó así su alegato, diciendo que ella no se personaba solo en nombre de ese ciudadano que nos denunciaba, sino en nombre de toda la hermandad, y sacó un documento de la Fiscalía, del Fiscal General de Navarra, explicando lo buenos que era la hermandad, los derechos que tenían, y bueno, al fin y al cabo ella intentó demostrar que eran unos pobres señores que iban ahí a rezar en paz y a tener un espacio tranquilo, ¿no? En fin, en las películas uno del Ku Klux Klan se quita la capucha y resulta que es el director de la policía del condado. Gracias, Carolina y Clemente, por vuestro coraje, ¿no? Es decir, que todo lo que sé que hacéis siempre es apostar por los golpeados, sea Lorca, ¿no?, sean mujeres víctimas de la violencia, sean pueblos golpeados en rincones del mundo, y creo que lo que os está pasando, creo que es la otra cara, ¿no?, de ese periodismo basura que, bueno, pues que nos insulta todos los días y que después termina justificando pues a locos, ¿no?, que asesinan a gente, porque creo que esta violencia, ¿no?, generalizada, esta falta de respeto, esta falta de sensibilidad es la que permite, bueno, pues que después haya esta violencia trasladada a las mujeres. Así que gracias por vuestro coraje y por vuestra defensa de la democracia. Vamos a seguir muy atentos. Gracias, y gracias a vosotros y a muchísima gente que nos ha apoyado, que yo creo que es lo que nos ha mantenido un poco firmes durante todo este proceso, que ha sido bastante duro. No, y vamos a seguir, es decir, que estamos apoyándoos porque queremos que es de justicia. Si la sentencia estuviera del lado de los fascistas y no del lado de los demócratas, pues queda mucho recorrido. Carolina, Clemente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, gracias. Lolo, aprieta uno de esos botones malditos que tienes. Y el Chiqui Pablo se baila así. 1. El Viva el Rey. 2. No caben todos. 3. Se rompe España. 4. Golpe de Estado. Baila Chiqui Pablo, lo bailan hasta en Vox y sé de lo que hablo. En Génova 13 es el himno oficial y lo mismo ocurre en Soto del Real. 1.
el viva el rey. 2, no caben todos. 3, se rompe España. 4, golpe de estado.